Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última clase de psicopedagogía. Como ustedes pudieron haber experimentado y observado, psicopedagogía es una ciencia muy amplia, ¿no? Y en realidad resumir todo eso en una hora de clase ha sido un poquito complejo, en verdad, para mí. He tratado de poner como lo más básico, pero a veces siento que hacía falta tiempo y hacía falta como más cosas para que ustedes puedan profundizar y quizá entender de una mejor manera. Pero lo que nosotros vamos a ver esta noche es justamente la redacción ya de un informe psicopedagógico, que era nuestro último tema y que justamente por eso no rindieron hoy su evaluación. Pero en vista de que hasta el 24 nosotros tenemos que pasar ya todas las notas, pues como les había mencionado en la clase anterior, la evaluación igual va a ser práctica. Yo voy a poner un caso en el cual ustedes van a ver cómo los resultados de los test y ustedes van a hacer el análisis, la interpretación de esos resultados y van a dar sus conclusiones y sus recomendaciones. Esta evaluación van a ser en parejas. La evaluación va a estar abierta mañana desde las 9 hasta las 11 de la noche y es necesaria que ustedes hagan en parejas. La pareja pueden escogerla ustedes esta vez para que realicen, ¿no? Entonces ya mañana igual les pongo las indicaciones, las que les di ahora. Tienen que hacer eso, el análisis de interpretación de los resultados que les voy a poner de los test, las conclusiones y las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ser específicas para ese caso. Sí les voy a poner como un poquito de historia del caso también. Entonces tienen que ser necesariamente para ese caso, no pueden ser como muy generalizadas. Si ustedes ven que no sé, que en ese caso había como dificultades en la parte familiar, no pueden poner como en una recomendación mejorar las relaciones familiares, porque eso es muy, muy amplio. Si vemos que necesita orientación familiar, lo ponemos, pero justificamos, ¿no? Entonces, desde esa parte lo vamos a hacer. No se vayan a olvidar y pueden avisarles a sus compañeros también para que estén pendientes. La evaluación tiene que ser en parejas y desde esta parte ustedes van a ver cada caso y a redactar, ¿no? Ahí ya van a subir todos, suban todos la información, como siempre lo hacemos y desde esa parte, pues yo ya creo que no me falta tanto de calificarles y ya espero que antes del domingo ustedes puedan tener todas sus notas también y puedan revisarlas en el portafolio y ver como que cuántos puntitos les falta. Espero que no haya dificultades. Entonces, en base a eso, pues vamos a empezar nuestra clase. Ya luego también les iré explicando un poquito más en base vayamos viendo las temáticas de esta noche, a cómo vamos a ir revisando ese caso. Puede ser que incluso les ponga los resultados de los casos que habíamos visto anteriormente. Puede ser, no sé. Entonces, también los puntitos. ¿Alguien tiene su micrófono, por favor? Revísele, está encendido. Los puntos que han ganado aquí en las actividades o se han conectado algunas personas en las tutorías, esos puntos extras les voy a subir el día lunes, que es el último día en el cual nosotros podemos subir las notas. Entonces, para que a veces me suelen estar enviando mensajes que aún no les subo, pues ese día les voy a subir los puntos extras que se han ganado en esta parcial. A ver, vamos a ingresar aquí a este enlace, por favor, para empezar la clase de esta noche. Ahora ustedes, pues yo les he escuchado que han estado ya revisando o realizando algunos informes, no netamente psicopedagógicos, sino de otras ramas también. Entonces vamos a empezar justamente con eso. ¿Qué creen ustedes o qué es un informe psicopedagógico? Ya les voy a compartir la pantalla también para que puedan revisar ahí la pregunta.
Como es una lluvia de ideas, una nube de palabras, vamos a poner lo más resumido posible, en palabras claves, que es un informe psicopedagógico. Magíster, hasta que, bueno, respondan todos, una consulta. ¿El examen nos va a tomar de las diapositivas o compendio? De las dos, Ah, no sea mala, de una de las dos nomás. pero sí es lo que hemos estado estudiando. Y, Pero hay veces que, tómenos solo de las diapositivas. no, sí está fácil, además solo es la parte teórica, ya más han hecho de la parte práctica en las evaluaciones. No pondrá tan difícil, por Dios. Ya. No, ya ni ánimos tengo de hacer difícil. A ver, ya vamos a ver qué pusieron. Es un registro de avance educativo, diagnóstico de un mentor, detallar actuaciones, direccionar recursos. A ver quién está en la sala de espera. Falencias por fortalecer, documento formal de resultados, objetivo evaluar y describir, resultados de intervención, recopilar, recomendaciones, resultados, recomendaciones. Muy bien, como ya ustedes lo han mencionado, pues tiene algunas características este informe psicopedagógico. Como ya hemos venido observando, estos informes psicopedagógicos comprenden esta evaluación que nosotros hemos venido estudiando, utilizando todas esas técnicas para tratar de evaluar la parte cognitiva, social, emocional, académica de los niños, niñas y adolescentes en general. Pero también hemos visto que se pueden realizar para que nosotros podamos identificar no solo las deficiencias, sino también las fortalezas y desde ese punto dar ciertas recomendaciones para que puedan mejorar. En estos informes psicopedagógicos, lo que se debe reflejar es un análisis objetivo, es decir, con todo lo que nosotros recogimos desde los datos personales, desde la entrevista, desde la observación, desde los test estandarizados, desde los test, se me fue el nombre, desde los test proyectivos, desde esa parte nosotros vamos a analizar, desde esa parte nosotros vamos a tener como ya una visión más clara de ese caso y desde esa parte pues vamos a informar, ¿no? A los educadores, a los padres, pues cuál es la dificultad, cuál es la fortaleza, cómo se puede dar unas recomendaciones para mejorar. Este informe psicopedagógico tiene que estar redactado con un lenguaje profesional, con un lenguaje técnico. Eso no significa que vamos a hacerlo incomprensible. Al contrario, tiene que ser comprensible, pero tiene que estar muy bien redactado. A mí en lo personal,
lo más complejo, cuando recién iniciaba era escribir y redactar. En mi cabeza, pues, podía tener una idea muy clara y muy objetivo, pero al momento de escribirlo, pues, se hacía como que, utilizaba muchos adjetivos, utilizaba muchos prefijos, volvía a repetir lo que antes mencionaba. Por ejemplo, no sé, Juanita menciona que, y luego yo me daba cuenta que había puesto como 5 veces menciona que, en los antecedentes. Entonces, cambiar toda esa situación, ir mejorando esas habilidades de escritura, pues nos sirve a nosotros también para tener un informe esto, objetivo y profesional, porque al final del informe, pues lo que nosotros vamos a poner es eso, ¿no? Nuestra firma, nuestra huella y ese informe psicopedagógico no es que se va a quedar ahí guardadito en un cajón, porque si los padres de familias y si los docentes requieren ese informe, es porque van a mostrar a alguien más, van a mostrar a otros profesionales y desde esa parte, pues van a leer otras personas nuestro informe. Entonces no debe tener faltas de ortografía, debe estar muy bien redactado y desde esa parte es importante también que nosotros vayamos perfeccionando o vayamos evaluando qué tantas habilidades tenemos o cuáles nos falta por mejorar. Ahora que somos estudiantes, pues nosotros podemos ir mejorando. Pues, si nosotros nos hace falta en ortografía, en gramática, en este lenguaje técnico, en conocer las palabras técnicas también, pues ahora ahora es el momento, ¿ya? Cuando seamos profesionales, pues como les decía, a veces ya estamos en ese trabajo y lo que se quiere es de eso, ¿no? Los informes. Hay muchos profesionales, lamentablemente en algunas áreas en las que yo he tenido, o he podido trabajar, que es muy complejo para ellos hacer informes, no solo desde la parte psicopedagógica, porque en la parte ya laboral se hace informes por todo, ¿no? Informes de lo que se hizo, planificaciones, en la parte al menos pública se basa en planificación, informe, seguimiento, planificación, informe, seguimiento. Entonces, desde qué tanto nosotros podemos resumir, qué tanto nosotros podemos explicar en forma resumida lo que vamos a hacer, las actividades, y luego podamos poner las metas, los objetivos. Eso siempre se va a trabajar en la parte profesional y es importante que nosotros lo hagamos de una manera adecuada, lo que es nuestra carta de presentación. Entonces, este informe psicopedagógico es un documento que generalmente está elaborado por un profesional de la psicopedagogía que recoge, como habíamos visto, los resultados de todas esas pruebas, entrevistas, observaciones que hemos visto o que hemos realizado nosotros, pero no solo del alumno, sino también de los padres y profesores. Ahora que mencionó esto, he revisado ya el trabajo que hicimos la semana anterior y en la mayoría de los casos, pues estaban bien. Yo vi que ustedes pudieron como ver de forma general el caso en algunas partes como que a veces, no sé, en algunos casos que mencionaba que no tenía dificultades a nivel escolar, ni a nivel de la inteligencia, ni había tenido como llamados de atención o dificultades en la parte del aprendizaje. Cuando nosotros veamos como esos indicadores, no es necesario evaluar áreas en donde no haya dificultad o los padres de familia y los docentes nos confirmen que no ha tenido dificultad. Por ejemplo, una niña, no sé, que tenía sí dificultades en la parte emocional, inhibición, timidez, la habilidad emocional. Entonces, puede ser que los padres de familia nos digan que la niña llora mucho y todo eso, pero nosotros ya debemos utilizar lenguajes técnicos, por ejemplo, la habilidad emocional, retraimiento y todas esas cosas, ¿no? Ahí sí nosotros debemos utilizar ese lenguaje. No vamos a poner el padre de familia dice que la niña no juega en el recreo con otros niños. Entonces, eso no es un lenguaje técnico. Entonces, ahí pues están nuestras habilidades. Y por otro lado, como les decía, no es necesario evaluar áreas que no estén afectadas, porque nos vamos a tardar más, porque no es necesario y porque esos resultados no van como a servirnos de ayuda o no eran el objetivo de la evaluación. Si la madre de familia fue
pidiendo ayuda por esas dificultades socioemocionales y ella rescató y el docente confirmó que no hay dificultades de aprendizaje y como ya ella tiene 8 años, pues ¿para qué nos va a servir como un resultado de una evaluación del CI, por ejemplo? Entonces, en esos aspectos no vamos a evaluar. Ya, entonces esa parte pues la omitimos, más bien nos centramos en la parte en donde tiene dificultades. Ahora sí es importante también que nosotros tomemos o podamos ir como uniendo las cosas. Yo a veces les decía que hay como sintomatología parecida. Por ejemplo, cuando hay depresión infantil, o bueno, depresión en todos los aspectos, pues sí se afecta la memoria, ustedes saben, la atención también, pero son por estos aspectos mismos. Y puede ser que cuando ya sea más grave el aprendizaje también, pero en esa parte, en esos factores, sí me va a dar como un resultado como bajo, ¿no? Pero no es necesariamente, por ejemplo, que esté relacionada a una discapacidad cognitiva, sino más bien a la sintomatología más predominante que sería de la depresión. Puede ser que también un niño con dislexia, un niño con TDAH, incluso un niño con autismo, tenga dificultades también en esta parte de la atención, de la memoria de trabajo y tengan como esas características muy similares. Por eso es importante como que tener más información que a mí me pueda dar un campo más amplio para poder analizar hasta dónde o para dónde tendría como mayor sintomatología. Entonces, desde esa parte yo pueda tomar como decisiones adecuadas de qué test yo puedo utilizar. Como les había mencionado, para estudiar y para que ustedes puedan como hacer una búsqueda de los test que existen en esas áreas, estaba bien como poner 5. 5 es demasiado. Entonces, para hacer en una evaluación, hay unos test que, por ejemplo, yo en algunos me suelo, y más cuando hay algunas dificultades de aprendizaje, pues, por ejemplo, en TDAH, los niños no pueden estar como mucho tiempo en realizando varias actividades. Entonces ahí me voy a tardar mucho. Entonces es importante que nosotros apliquemos un test que, no sé, yo prefiero aplicar un test que me evalúe varias áreas en las cuales yo veo que puede tener dificultad y que estar aplicando varios test que a veces se repiten, como yo les mencionaba. Entonces es importante esa parte también. Como yo les mencionaba, la mayoría de ustedes lo realizaron bien. Traten de no poner muchos test proyectivos, como yo les decía, con uno es suficiente y solo para corroborar o para contrastar, pero no más de uno ya cuando nosotros estemos ya realizando una evaluación, incluso una evaluación de práctica, ¿no? Lamentablemente yo creo que esta materia ya no tiene secuencia, pues porque ahí sí me hubiese gustado que tengamos como más tiempo para poder aplicar, para poder recomendar, para poder hacer intervención, pero lamentablemente no tenemos tiempo, no hubo las horas suficientes en esta materia, entonces eso se vuelve un poquito más complejo. Pero desde esa parte ya cuando ustedes lo practiquen, pues háganlo desde ese modo proyectivo, como yo les decía, sí sirve, pero para contrastar, no como que ustedes se vayan a fijar primero en el proyectivo y luego en los estandarizados, no, primero son los estandarizados y luego los proyectivos como para corroborar. También habíamos estado revisando este proceso de valoración psicopedagógica en recoger la información. Ya nosotros no habíamos estudiado todas estas técnicas hasta recoger la información. Ahora con toda esa información que nosotros recogimos, que seguramente es muchísima, y ya ustedes que aplican pues algunos test saben, ¿no? Cuánta información se puede recoger en los test, en la entrevista y en la observación. No nos vamos a quedar hasta ahí. Lo que viene luego es más fuerte. Tenemos que analizar y tenemos que interpretar toda esa información porque desde ese punto nos permite, como les mencionaba, tener una visión más amplia con esos resultados. Y desde este punto nosotros poder armar ya una intervención psicopedagógica, es decir, qué acciones, qué actividades, qué estrategias yo voy a plantear para que se pueda mejorar, no sé, la conducta, el rendimiento del alumno.
con la finalidad incluso de prevenir y solucionar problemas que se presentan en el contexto escolar. Recuerden que estas evaluaciones incluso tenían como un carácter preventivo, como un carácter descriptivo, como un carácter explicativo. Entonces, desde esa parte, yo cuando entregue mi informe psicopedagógico, pues tampoco es que voy a mencionar, aquí está el informe, muchas gracias. Yo tengo que explicar detalladamente a los padres de familia, a los docentes, si fuese el caso, pues a qué se refieren estos resultados de los test estandarizados, en qué área puede afectar. Claro, aquí me menciona que tiene, mire usted, en esta gráfica está esta parte de, no sé, comprensión verbal por debajo de lo normal. Entonces, eso significa que su lenguaje, bla, bla, bla. Entonces, yo le voy a explicar, puede tener dificultades en estas áreas, pero para eso yo tengo que conocer, ¿no? Cómo puede estar afectado, en qué áreas, en qué actividades puede estar afectando al estudiante. Entonces, yo le voy explicando detalladamente. Entonces ya luego al final, cuando yo llego a la conclusión, le explico de todos estos resultados, pues nosotros podemos ver o nosotros podemos concluir esta situación. Y desde esta parte yo recomiendo que lo más adecuado sería esta situación. Desde esa parte también lo que nosotros vamos a hacer es siempre trabajar interdisciplinariamente. Nosotros vemos que necesita, no sé, realizarse una terapia de lenguaje, pues nosotros somos psicólogos, no podemos realizar terapias de lenguaje, esa no es nuestra área. Entonces vamos a recomendar una terapia de lenguaje porque, no sé, el niño tiene 5 años y es evidente un retraso de lenguaje y esto puede significar dificultades a futuro en la lectoescritura porque es como que si ustedes revisan la evidencia científica, cuando hay retrasos del lenguaje, hay una altísima probabilidad de que el niño tenga dificultades de aprendizaje. Entonces, nosotros prevenimos, como ustedes pueden ver, prevenir, pero cuando nosotros tenemos claro y tenemos también esta fuente teórica que nos puede ayudar a explicar. Entonces, ahora vamos a responder esta pregunta. ¿Qué pasos deben seguirse para redactar un informe psicopedagógico? Pueden hacer desde su celular, desde su computador, desde lo que tengan a la mano ahora. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar las respuestas y vamos a votar por la más acertada, la más adecuada, revisando que no tenga faltas de ortografía y esté acorde a la pregunta que estaba planteada.
A ver, datos personales, motivo de la evaluación, antecedentes médicos y sociofamiliares, resultados de las pruebas en general, impresiones obtenidas a través de entrevistas, de pruebas de lectoescritura. Es lo mismo. Información, entrevistar, aplicar test, pruebas, analizar los resultados, generar un diagnóstico y plan de tratamiento para mejorar al estudiante. También dice lo mismo. Aquí ustedes pueden revisar que está como más detallado lo que podría ir los datos de identificación, en donde está algunos relevantes, el motivo de consulta, esto siempre debe ir. Los antecedentes, sí tiene que ir la recopilación de información sobre el desarrollo, su contexto familiar, su contexto escolar, observaciones y entrevistas también, en donde nosotros es importante también que mientras aplicamos los test vayamos anotando la parte de comportamiento, ¿no? En donde nosotros veamos cómo actúa el estudiante cuando le estamos evaluando. Por otro lado, también las pruebas y evaluaciones, presentación de los resultados obtenidos, el análisis e interpretación y las conclusiones, recomendaciones también. Y entonces, todo eso está muy bien y es importante que nosotros vayamos aplicando en nuestro informe psicopedagógico. Entonces, su evaluación de la unidad número 4 va a empezar desde aquí, desde donde dice análisis e interpretación de los resultados. Luego van a hacer las conclusiones y estas recomendaciones. Entonces, a ver, no aplicamos test porque les he escuchado como muy cansados ya de aplicar los test, pero sí es importante que nosotros hagamos la recomendación y los análisis. Eso sí lo podemos hacer. Ahora vamos a ver si hay herramientas que nosotros podamos utilizar para facilitar la redacción de estos informes. Ustedes conocen, si no ya saben, pueden consultar qué herramienta se podría utilizar para hacer una redacción de estos informes. De igual manera vamos a votar por la mejor, ya por la que
creamos más relevante. A ver, vamos a ver. Plantillas de informes, software de procesamiento de texto, herramientas de organización, tablas y gráficos, acceso a bases de datos y recursos, revisión por colegas, uso de lenguaje claro y conciso y seguir una estructura estándar. Sí es muy importante todo lo que ustedes mencionan aquí. Por ejemplo, la clase anterior yo les había contado que en mis primeras evaluaciones psicopedagógicas siempre tenía como esta revisión de casos por un colega que ya tenía como más experiencia. Y sí es importante porque no tenía como mis habilidades muy bien fomentadas, por ejemplo, en esto de la escritura, y solía yo utilizar mucho menciona que, y luego ya había como en los antecedentes 5 veces que puse eso. Entonces, no es adecuado que se mencione así, y por más que uno se revisa, puede ser que no se dé cuenta, pero ya cuando lo revisa otra persona, más que todo un profesional con más experiencia, pues ya puede dar unas recomendaciones más adecuadas. Yo me acuerdo que mis primeros informes parecían revisión de tesis porque enviaban las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, en esto de la interpretación, del análisis, de las conclusiones, siempre me decían, mira, estos resultados de acá, pues con estos tienes que contrastar, tienes que explica que esta diferencia, que se ve como una percepción diferente de la madre con la niña. Entonces, ya bueno, desde esta parte sí es importante que nosotros lo hagamos. Ahora no quiere decir que cuando nosotros tengamos experiencia no necesitemos revisión de casos, pues sí, hay algunos casos que son más complejos que otros. Entonces yo aún a veces suelo confundirme, más que todo en esto de diferenciación, a veces hay algunos casos, por ejemplo, cuando ya cada uno tiene su peculiaridad en cuanto a los factores, en cuanto a los antecedentes que intervienen. Desde esa parte sí es importante que cuando tengamos dudas, mejor consultemos, no nos quedemos con esa duda y lo hagamos mal, sino más bien consultemos. Equivocarse, no sé, realizando, no sé, comida como en otras, no quiero desmerecer ninguna otra profesión, pero por ejemplo es para hacer una comparación, ¿no? Si nos equivocamos y pusimos demasiada sal, por ejemplo, cuando estamos preparando un platillo, o no sé, cuando reparamos un computador, no sé, no limpiamos bien alguna pieza, puede ser que si la comida se dañó, salió muy salada, o el computador no prendió adecuadamente y yo lo vuelvo a desarmar o yo vuelvo a cocinar,
pero en alguna persona que nosotros nos equivoquemos, ustedes saben que no es tan fácil como que volver a cocinar otra vez o volver a desarmar y a limpiar. Entonces, en las personas no es así, es más complejo si nosotros nos equivocamos y eso va a nuestra ética, eso va a nuestro historial. Entonces, cuando tengan dudas, mejor pregunten a quien ustedes crean conveniente que vaya a hacer esa revisión de casos. Esta parte también de utilizar este lenguaje claro y conciso, como ustedes pueden ver, se vuelve a repetir en varios aspectos. Es importante también perfeccionar esa parte, como les había mencionado. Ahora también hay algunas plantillas, más que todo yo veía ahora algunas propagandas con todo esto que sale de la inteligencia artificial, que ya hay algunas plantillas, incluso en paquetes para los psicólogos, que ya tiene incluso como una estructura, ¿no? Cuando nosotros vamos a evaluar y solo vamos llenando la parte de los datos y después los resultados y toda esta situación. Pero una herramienta que yo no conozco, que ya nos pueda dar haciendo, y es lo más complejo para mí hacer en un informe psicopedagógico, es el análisis y la interpretación de los resultados y esta parte de conclusiones. Entonces, ahí sí interviene mucho nuestro conocimiento, nuestra parte de fundamentos teóricos que nosotros conocemos de todo lo que estamos evaluando, de todas esas áreas evaluadas. Ahora ustedes pueden darse cuenta de cómo esas bases pequeñitas de lo que es la inteligencia, de lo que es el lenguaje, de todas esas cosas, influye para que nosotros podemos explicar adecuadamente ya los resultados según las áreas que nosotros fuimos evaluando. Entonces, sí es importante también que nosotros tengamos en cuenta los hitos del desarrollo para hacer las recomendaciones, por ejemplo, en esta parte no sé, de terapia de apoyo en el lenguaje, en esta parte de las relaciones de la familia, en orientación familiar o si necesita psicoterapia. Había el caso de la niña que ustedes pudieron revisar. Ahí nosotros veíamos que la mamá tenía como esta problemática, eso que no se había trabajado en cuanto al acoso escolar que ella sufrió y cómo eso podía influir en las percepciones que ella tenía de la niña, en las habilidades o herramientas que la niña tenía para poder defenderse. Ustedes saben que los niños son como unas esponjitas que absorben todo subjetivamente de sus padres. Entonces, esa percepción que la madre tenía de ella pudo haber influido en que la niña, por un lado, no podía generar como esos recursos para poder tener habilidades sociales y toda esa situación. Entonces, es importante que nosotros comprendamos, ¿no? Todos estos nexos, todas esas asociaciones, para al final poder explicar y para al final poder recomendar. Entonces, desde esa parte, pues sí es muy necesario. Ahora, a ver esto de las entrevistas, aquí están los cuestionarios. Bueno, estas sí son como herramientas que ya se pueden utilizar para que se nos haga un tanto más fácil. Yo personalmente suelo utilizar como los software que vienen con los test, que tienen como unos pins que yo les había mencionado que nosotros pues ingresamos la información y ya les voy a mostrar cómo salen como los perfiles ya con una imagen para poder interpretar y analizar de una mejor manera. Por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos de una manera manual, pues ya se hace más largo, no tengo como ese perfil para poder analizar, particularmente en mi caso, yo prefiero tener como los perfiles, aunque sí son como un poquito más costosos. Entonces, desde esa parte, pues ya es como cada psicólogo profesional se organice o cada uno pueda tener como las herramientas disponibles también, como por ejemplo, al inicio pues uno no tiene como que muchos test para aplicar o no tiene mucho dinero para hacer esa inversión también. Entonces, desde esa parte es como que se va trabajando y mientras se va trabajando pues se va adquiriendo también todo este material. Por último, vamos a responder. ¿Cómo creen que se pueden mejorar estas habilidades para redactar estos informes psicopedagógicos? Porque como vemos, pues requieren algunas de ellas.
Ya, a ver, vamos a ver sus respuestas. Ser objetivo, honesto, observador, analizar de manera profunda detalles de toda la historia familiar y clínica del paciente. En particular, paciente se refiere como a una parte más médica. Algunos colegas preferimos utilizar como consultante, mejor en nuestra área, ¿no? Porque paciente es como que espera y toda esa situación como que tiene otro significado. Em, la práctica, hay como algunas faltitas de ortografía y eso hay que mejorar. También hay aplicaciones para mejorar la ortografía y esto también está inmerso dentro de nuestras habilidades para redactar estos informes. Estudiando, practicando, redactando, investigando, buscar ejemplos, repasando, actualizándose los contenidos, eso es muy importante. Ahora que ustedes están estudiando, pues se pueden equivocar, nos pueden preguntar si es que no saben algo o si es que tienen confusión en alguna parte, recomendaciones. Entonces sí es muy importante también esto. Muy bien. Revisar, leer modelos para saber cómo redactarlos en términos profesionales, utilizar ortografía, vocabulario, conversar con expertos en el tema, que nos instruyan cómo realizar, qué vocabulario utilizar. Sí, muy bien. Permite al paciente, se han quedado mucho con la palabra paciente, tenga continuidad y seguimiento para. Sí, muy bien. Tener hábitos de lectura, eso es muy importante porque ayuda mucho a que podamos generar vocabulario, ortografía y también escritura, pero escritura se mejora más, como ustedes lo mencionan, con la práctica, siendo más analíticos, utilizando la tecnología. Sí, como ustedes pueden ver, hay aplicaciones, sí se puede utilizar la tecnología, pero no puede como aún, hasta ahora no hay como que una aplicación que pueda darnos haciendo como un análisis de los resultados que nosotros encontramos en el test, porque como ustedes pueden ver, es mucha información que nosotros reunimos. Y quién estaba haciendo la entrevista, quién estaba observando, quién aplicó los test, pues son ustedes y esos pues tienen que hacer el análisis. A capacitarse, practicar con informes ficticios, leer informes, guiarnos, es un proceso que requiere paciencia, dedicación, sí, muchas habilidades. Chicos, qué bueno que ustedes se den cuenta y tomen reflexión y autoconciencia de eso. Mejorar habilidades, capacitarse. Sí, ahora que ustedes mencionan capacitarse en técnicas de evaluación y diagnóstico, hay cursos, por ejemplo, en autismo, se requiere una certificación para evaluar autismo. Es una certificación muy costosa, pero es la que se requiere y según esos test que ustedes incluso pusieron en los casos del ADIR, helados, esos requieren una certificación que bordea como casi los $1000. Entonces, ahora, por ejemplo, como ustedes saben, yo vivo en Imbabura, personas certificadas hay cerca de aquí en Quito, pero esa evaluación es muy costosa y es lamentable porque no es que el autismo solo tienen personas que tienen una condición socioeconómica alta, por ejemplo. Hay personas que tienen condición socioeconómica baja y sus niños tienen autismo y es complejo. De esos casos son muy complejos, pero están como a $500. Pero imagínense como que encontrar una fundación y todo eso igual es un proceso largo. A veces los niños tienen como esta parte de sintomatología muy compleja y a veces igual incluso especializarse solo en el autismo requiere igual como que seguir una maestría y como ustedes mencionaban, actualizarse y especializarse. Es que todo eso está en constante cambio. Ya ustedes ven que palabras quedan obsoletas, que salen otras investigaciones con nuevas resultados, con nuevas intervenciones. Entonces, sí, en nuestra área es necesario seguir constantemente actualizándonos, que si no nos actualizamos y luego que acabamos la universidad, que acabamos la maestría, que acabamos el doctorado con los cursos, pues nos quedamos atrás, nos vamos quedando desactualizados. Entonces, todo esto que ustedes mencionaron, pues es muy importante y espero que cada uno desde su experiencia o desde su necesidad vaya poniéndolo en práctica. Las personas que pudieron redactarlo, pues me alegro porque aunque hayan sido pocas, yo veo que tomaron como esa autoconciencia y eso es muy importante también.
porque siempre hace falta como que perfeccionarse en algo. Ahora les voy a mostrar brevemente cómo, bueno, desde la parte que yo utilizo, como les mencionaba, ese software, los resultados que puede, que nosotros, lo que ese software remite, pues son más o menos así, ¿no? No lo hago desde la parte manual, no todos, algunos sí, otros no. Entonces, por ejemplo, ese es un Wix y entonces sale como todo este perfil, sale esos puntajes. Ahora, como ustedes pueden ver, es un software que me arroja brevemente la información, pero no quiere decir que me da realizando el análisis. Entonces, el análisis tengo que realizar yo con todas estas tablitas, con todos estos resultados que salen aquí. Entonces, bueno, este no les voy a poner en la evaluación, pero unos relacionados a la parte psicopedagógica sí, porque esa es el área de esta materia. Bueno, esta también sí puede ser, porque SI está ahí, pero em, dependiendo del caso, ¿ya? Entonces ahí está una DCI. Yo tengo que saber, por ejemplo, para explicar a qué se refiere cada una de estas áreas. Aquí ustedes pueden ver, no sé, a explicar comprensión verbal, porque este puntaje está bajito, en qué áreas, en qué actividades el niño podría tener dificultades. Entonces, en esta parte, pues yo voy a explicar, ¿no? Toda esta clasificación, en qué podría afectar esta memoria de trabajo, qué podría ser, como en esta parte, pues el resultado fue discapacidad intelectual leve. Lo que yo explicaba es esta parte de conducta adaptativa y cognitiva, que hay dificultad en discapacidad intelectual leve y cómo puede eso afectar a sus habilidades adaptativas también. Y desde esta parte lo que habría que ir trabajando en toda esa situación. Entonces, así ustedes tienen que explicarlo en su evaluación, ¿no? No sé, ya con todos los resultados de los test que tengan, qué quiere decir, qué áreas son las afectadas o qué áreas tiene igual fortalecidas, porque vimos que en un informe no solo se pone debilidades, sino también fortalezas y cómo desde ese punto se podría trabajar. Ahora en las recomendaciones es importante que hagamos específicamente para el caso, no generales. Si nosotros vemos en el caso que, no sé, tenía unas dificultades familiares, no vamos a poner como que en recomendaciones para la familia, como que haya una mejor dinámica familiar, eso es muy general. Eso a veces, ¿cómo voy a hacer? Si yo leo y yo soy la madre de familia, obviamente yo intento que mi dinámica familiar sea buena. Incluso yo estoy preocupada por el bienestar de mi hija y por eso llevo evaluación y quiero que me ayuden, me den intervención. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo aplico esa recomendación? ¿Cómo hago que mi dinámica familiar sea mejor si no tengo las herramientas, no tengo las estrategias? Entonces debo ser más específica en ese caso. Se requiere orientación familiar, ¿por qué? Entonces debe justificar por qué están poniendo eso también dependiendo del caso, ¿no? En cambio, este es el resultado de SENA que ustedes algunos ya pusieron. Se evalúa la parte socioemocional, algunos problemas igual relacionados, ¿no? Este es uno que me gusta aplicarlo mucho porque evalúa toda la parte contextual de la familia, de la escuela, de la percepción del niño mismo. Entonces, esta creo que era de la familia y desde esta parte, en cambio, era ya una autopercepción del niño. Entonces ahí pues ustedes pueden ver con el gráfico y con los gráficos ahí a mí me ayuda mucho para poder hacer la interpretación a qué se refiere, por ejemplo, este puntaje en ansiedad social, en depresión, en toda esa situación, ¿ya? Entonces, aquí también hay otro. Ay. Este es de habilidades adaptativas. Entonces, aquí están todas las áreas que están dentro de las habilidades adaptativas y como yo puedo ver que en algunas pues no tiene dificultad, pero en otras sí y como que muchas dificultades. Entonces, desde esa parte yo voy interpretando, como les mencionaba, y les voy explicando a los padres de familia, a los docentes,
y recomendando también dependiendo de los resultados que yo tenga. Entonces, no se vayan a olvidar que la evaluación va a estar programada para el día de mañana. El portafolio va a estar abierta desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Ustedes van a hacer esa evaluación en pareja. Yo voy a poner un caso con los resultados de los test, como les mostraba aquí. Entonces, los perfiles, como les indiqué, dan solo hasta ahí. No es que me explica o que me da interpretando o me da analizando. Entonces, eso lo vamos a hacer nosotros. Van a hacer el análisis, interpretación, las recomendaciones y las conclusiones. Y eso suben al portafolio todos y ya, bueno, yo les califico. Ya no creo que me faltan muchas tareas de ustedes de calificarles. Espero como tener antes para que ustedes puedan revisar también sus notas. Lady. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Hay dos consultas. Bueno, más bien como una relación. Cuando estoy haciendo vinculación, me decía la psicóloga de la institución donde estoy que hay un programa que se va a acercar cuando no se cuentan los recursos económicos al centro de salud, aunque se demora a veces 2 o 3 meses, pero también hay alguna ayuda de fundaciones, por ejemplo, el CEFAS, que ayudan a niños con TDAH. Claro que les toca esperar como unos 2 o 3 meses, pero también la atención es gratuita, entonces si necesita algo y no puede solventarlo, pues es una buena opción. Eso, profe. Y también, ¿usted nos va a dar con quién tenemos que hacer la evaluación de mañana o nosotros seleccionamos con quién? Lady, no, esta vez pueden hacerlo aleatoriamente. Ustedes escojan, ¿ya? ¿Con quién tienen que hacer? Y ahora, en cuanto a esto del Ministerio de Salud, no se depende de centros Gracias, de salud profe. y de dónde estemos ubicados, porque en algunos lados sí hay como fundaciones y apertura esperando. Acá también sí estamos como esperando terapia del lenguaje, como igual 3 meses, algo así. Esperemos a ver si podemos hacer como otra coordinación con alguna fundación que nos pueda ayudar. Gracias, Lady, por la sugerencia. María, deciré. Mister, buenas noches. Una consulta. La rúbrica usted la va a subir antes de que esté la tarea, más que todo para tener una visión o sea, de lo que vamos a hacer, a pesar de que ya nos explicó, pero siempre Magíster por A o por B. Ya, la rúbrica va a estar enmarcada en que las recomendaciones, en que todo tenga una secuencia, ¿no? De que sus conclusiones sean acorde a los resultados y que a esos resultados ustedes les dan recomendaciones específicas para ese caso. Eso es lo que voy a calificar, que tenga el lenguaje claro, técnico, objetivo, sin faltas de ortografía. Eso voy a calificar. Ya, Magíster, gracias. Ya. Dijo de 9 de la noche a 11 de la noche. Ujú, Y el caso va a estar subido ahí en la rúbrica como para sí. seguirlo haciendo. Ujú, Ah, ya, muchas gracias, Magíster. ya. Estefanía. Sí, buenas noches, Magíster. Más que todo, yo tenía una situación de la evaluación número 3, la que hicimos en grupos. Lo que Ya. pasa es que aún no está calificada, ¿no es cierto? No, esa no. Ya. Lo que pasa es que el compañero Francisco Calero, él hizo con nosotros, pero no sé qué es lo que pasó, no se le pudo cargar la actividad, no sé la verdad, y él está me dijo que estaba sin subir esa tarea, pero él trabajó con nosotros, entonces no sé, creo que le falló el sistema o algo, porque inclusive nos manifestaba que estaba en el hospital. Entonces, para que lo tenga en consideración, Magíster, y le coloque la nota, porque él trabajó con nosotros. En esos casos, cuando no pueden subir y me envían la justificación al correo, pues ahí les puedo revisar, pero si no, pues sí les suelo bajar puntos por no subir. No al grupo, sino a la persona que no subió. Porque me dijo que la primera sí había subido y después no sé, creo que borró, no sé, la verdad no le entendí bien esa parte, pero me dijo que sí había cargado, pero después quiso volver a cargar con una corrección que se hizo y ahí es lo que ya no pudo enviar. Entonces, la verdad no sé cómo esté, ni no sé cómo esté en su portafolio, si es que se cargó el primer intento que él hizo o no.
Pero con Así todo yo ya le podría. digo al compañero. Sí, que se conecte a las tutorías para revisar eso. Sí, a Magister, eso nomás. Muchas gracias. Ya, chicos, cuídense mucho, ya nos vemos el domingo. Hasta luego. Buenas noches, Magister. Gracias, profe.